Hernán, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto escucharlos. Bueno, queríamos repasar un poquito de la historia, porque si no, nosotros venimos sosteniendo que no se puede elegir en libertad si no se conoce la historia, porque te faltan herramientas a la hora de evaluar qué es lo que quiere votar. Después cada uno elige lo Sí, que yo creo que quiere, pero por lo hay menos que hacer partamos una de la misma base. reflexión sobre esto, hay que hacer una ¿Cómo? reflexión sobre estos 40 años de democracia, ¿no? Porque cuando escucho discursos de que la democracia no sirve, de que la democracia esto, que la democracia no alcanza, que la democracia lo otro, lo que habría que pensar también es que los sujetos de la democracia son los que votan, ¿no? Y habría que preguntarse también qué votamos, ¿no? Y si no conocemos nuestra historia y no queremos conocerla, y votamos como votamos, digo, así no hay sistema político que aguante, ¿no? También hay que pensar un poquito en la responsabilidad de la ciudadanía y en la responsabilidad de la ciudadanía como pueblo, ¿no? Como memoria colectiva, como reconstrucción de la memoria colectiva, ¿no? Me parece que habría que empezar a hacernos responsables de que de que tenemos que conocer nuestra historia, de que tenemos que conocer nuestra situación política, que tenemos que tener algún conocimiento de política y de economía para hablar, para opinar, para votar, porque si no entramos en un cualunquismo un tanto berreta y al mismo tiempo demagógico, que consiste en decir que todos los políticos son iguales, que todas las políticas son iguales, que toda la mía nadie me ayuda. Y por empezar, no es cierto que todas las políticas sean iguales, que que ninguna política te ayude. Lo que sí es cierto, y además es muy cierto que algunas políticas te destruyen el salario y destruyen tu situación económica a mediano plazo también, ¿no? Y a largo plazo. Y yo creo que estoy un poco enojado, como verás, respecto de esa lógica autoexculpatoria de los políticos son todos iguales y yo soy una pobre víctima que como no tengo nada que elegir, eh, eh, elijo lo peor o elijo lo que me ofrecen en el menú de los grandes medios de comunicación. Bueno, me parece que es hora de exigirle también a la sociedad que haga un esfuercito por informarse, que haga un esfuercito por formarse y que esa lógica de, yo diría, paternalista, de que bueno, pobre muchachada, vota Milei, son jóvenes. Bueno, no, no, muchachos, hubo jóvenes que a los 18 años dieron la vida por Malvinas, hubo jóvenes que a los 18 años lideraron una revolución independentista en 1810-1816, hubo jóvenes que entregaban la vida en la década de los 70 por un país diferente. Yo creo que hay que empezar a repensar esas categorías con las cuales nos movemos, ¿no? Y la experiencia permanente, subjetiva, casi de redes, ¿no? En la cual pongo un me gusta con facilidad y puteo al otro con facilidad. Me parece que hay que empezar a desandarla un poco y tomar conciencia de que, como ustedes venían hablando, ¿no? De qué significan las políticas neoliberales y que las políticas neoliberales han fracasado ya 3 veces en la Argentina, ¿no? Ha fracasado en la dictadura militar, ha fracasado con el menemismo y el del arruismo y ha fracasado con el macrismo, ¿no? Entonces, ¿por qué ir a un neoliberalismo más brutal todavía si los neoliberalismos que hemos probado no han funcionado, ¿no? Es como si hubiera ahí un goce neurótico en la sociedad, ¿no? En la cual me hace mal algo, entonces, como me hace mal eso, tomo más de eso a ver si no me hace mal, ¿no? Te Digamos, agrego, y te cuando agrego Milei, cuando em, Milei repite esta frase de no se puede cambiar las cosas con lo mismo de siempre, bueno, muchachada, sepan que lo que ofrece Milei es más de lo mismo de siempre, ¿no? En la Argentina, desde 1853 en adelante, o de 1862 en adelante, ha gobernado el liberalismo en la Argentina, ha gobernado un liberalismo muy brutal, ¿no? Y entre 1862 y 1916, que es la fecha que pone Milei como principio de todos los problemas, ¿no? El principio de todos los problemas en Argentina es la elección de Irigoyen, ¿no? Es brutal lo que plantea.
Milei, ¿no? Que las mayorías voten es una desgracia para la Argentina, ¿no? Es como la circularización del desprecio, ¿no? Yo te uso a vos para que me votes, pero después desprecio lo que vos mismo votás, ¿no? Pero digo, ese modelo agroexportador liberal, acérrimo, eh, pueden leerlo en los textos de Vialé Macet, en el informe sobre el estado de la clase obrera, que habla, cuenta los desastres y los dolores y las penas que vivía la clase obrera en 1906, en plena época del centenario, ¿no? Y además, si después pensamos que el liberalismo gobernó entre 1930 y 1943, que gobernó entre el 55 y el 73, que gobernó entre el 76 y el 83, que gobernó entre el 89 y el 2001, que gobernó entre el 2015 y el 2019. Yo, la verdad, a mí me cuesta mucho pensar que alguien no puede conectar esos datos, ¿no? Y no quiero ponerme en un altar, en una atalaya, subirme como Leopoldo Lugones a la atalaya de la intelectualidad, pero creo que hay que llamar un poquito a la toma de conciencia de que algo estamos haciendo mal si no podemos formar a la sociedad en algo tan, tan palpable, ¿no? Digamos, por más Ahí te que agrego, visite. Hernán, Sí, te interrumpo sí, un perdón. instante, porque hace un ratito vos mencionabas tres grandes fracasos del neoliberalismo, yo le agregaría aquel de 1916, porque a la hora de tener la posibilidad de expresarse, el pueblo terminó con el poder absolutamente concentrado que no lo dejaba votar, ¿no? Cuando pudo votar dijo, bueno, basta, fracasó esto a mí no me contiene, esto no me expresa, esto me condena a una Sí, sí. situación mala. Pero en todos esos momentos, y hay algo que también se repite a lo largo de la historia, es el tema de la violencia y el autoritarismo, que ahora uno lo empieza a palpar en el discurso violento y autoritario de las expresiones políticas de la derecha que se presentan a elecciones. Y tampoco en esa vía el pueblo encontró regocijo, felicidad, soluciones, ¿no? Sí, hay algo que es cierto, ¿no? Por supuesto, con el uso de la violencia, las dictaduras militares de 1930 a 1983, uno puede decir, bajo violencia, a uno no es libre, y uno también puede decir que bajo la dominancia de los grandes medios de comunicación, las mayorías tampoco son libres. Es cierto que hay para analizar, es cierto que hay para matizar, pero nosotros hemos tenido una experiencia recientemente, que es la experiencia del 2003 al 2015, donde claramente se mejoraron las condiciones materiales de la población, donde además se han mejorado los índices económicos de la Argentina de una manera como no había ocurrido quizás hasta el 46 al 55. Y no estoy diciendo que fue una maravilla, sino que estuviera todo. No estoy hablando del fin de la historia, estoy hablando de mejorar algunos índices, como por ejemplo que la pobreza, que había estado en el 56% del año 2001-2002, haya bajado según el índice de la UCA, no según los índices del INDEC, sino los índices de la UCA al 25%, ¿no? Y que con Mauricio Macri hayan subido al 39% en solamente un año o dos, ¿no? Y si al mismo tiempo uno visualiza otros índices, como por ejemplo los índices de superávit gemelos que tenía el kirchnerismo en los primeros años, el bajo déficit que tenía el kirchnerismo incluso en el 2015 comparado con lo que tenía ahora, los bajos índices de inflación, ¿no? Recuerden que el 2015 terminó con el 27%. El crecimiento económico a tasas sorprendentes para América Latina, ¿no? Que se llegó al 9% de crecimiento. Pero además un Estado que había mejorado muchísimas cosas, aún con sus errores. Digo, aún con el accidente de Once, donde murieron eh, decenas de personas, los trenes después fueron resueltos y fueron mejorados
en el AMBA. Es decir, uno podría decir, ¿es lo mismo Mauricio Macri o incluso Alberto Fernández que la experiencia del kirchnerismo? ¿Es lo mismo el menemismo y el arruismo que el kirchnerismo? No. Y si vos no llegás a percibir eso, digo, uno puede decir, es problema del proceso del 2003 al 2015. Es decir, debe haber un problema allí que no que no generó la conciencia necesaria para rever esos cambios. Pero también hay algo de falta de conciencia individual respecto de cuál es la situación económica real y la ecuación, la situación económica propia, ¿no? Digamos, no estábamos igual en el 2013 o en el 2018 o el 2019. Y no estábamos igual en el 2009, 2008 que en el 2023. Entonces, si uno no es capaz de visualizar las diferencias que significan los modelos alternativos económicos, políticos y culturales, también uno es responsable de lo que hace. Entonces, Milei no es un emergente de descontento. Milei debe ser un emergente de alguna vocación ideológica que uno podría investigar en función de los medios de comunicación, en función de frustraciones permanentes sociales, que uno puede explicar, pero también hay algo de, yo diría, sentirse interpretados en los deseos imaginarios de Milei, ¿no? Habría que preguntarnos que si no está ocurriendo un fenómeno en el cual algunos sectores, sobre todo juveniles, visualizan un cambio cultural, estructural tan grande que el mundo que les promete el peronismo no los alcanza, ¿no? Digamos que el mundo que prometía el peronismo del estado de bienestar del siglo XX ya no le es tentador para los jóvenes de hoy que están envueltos en una sociedad ligada al hiperindividualismo, al poscapitalismo, a un tipo de producción más de llanero solitario que de grandes masas obreras, ¿no? Entonces creo que hay que repensar mucho todas las situaciones políticas y económicas, hacer mucha memoria sobre lo que nos pasó en los tiempos cercanos y lejanos, pero también creo que nosotros estamos obligados a repensar, y doy una vuelta de tuerca, a repensar por qué las grandes mayorías visualizan en expresiones como Milei o incluso como Patricia Bullrich eh, una salida que es una puerta giratoria, ¿no? Porque parece una salida, pero entras al mismo infierno que te condenó, ¿no? Hernán Brienza, un abrazo grande y Bueno, esperemos que espero no habernos el enojo deprimido este se va a mucho. revertir. No, yo soy optimista, creo que tanto este domingo como en el balotaje va a haber grandes, grandes novedades y creo que va a primar la experiencia y la racionalidad en la Argentina. Soy optimista en eso, pero no dejo de enojarme un poco por algunas cuestiones porque amo a mi patria y amo a mi pueblo y soy parte de mi patria y de mi pueblo. Les mando un Así abrazo a es. los dos. Abrazo grande. Abrazo grande. Ahí pasó entonces Hernán Brienza.